William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que me decía que está aquí en desobediencia. ¿Cómo estás, William? Bienvenido. Muy bien, chica, muy bien. Realmente entusiasmado. William, estos días ha sido de análisis y de mucha especulación también, hay que decirlo, sobre el tema de lo que puede pasar con el mercado petrolero venezolano, con la producción y su comercialización. A partir de la extinción de la licencia que la OFAC le dio a la transnacional Chevron para operar de manera más abierta en Venezuela. Inclusive uno de los temas más importantes es que esa licencia contemplaba la comercialización de crudo venezolano en los Estados Unidos por parte de Chevron. Porque recordemos que PDVSA no puede hacerlo, pero Chevron está en asociación en Venezuela en PDVSA en 4 empresas mixtas. ¿Cómo ves el panorama? Tú nos comentabas un poco antes de entrar al aire que eso es apenas la punta del iceberg, que la verdadera pelea de Chevron no es ni con la administración Trump, ni mucho menos con PDVSA o con sus socios venezolanos, sino que la verdadera pelea es con otra transnacional. Sí, realmente las relaciones desde el punto de vista gerencial, profesional, son, yo diría, excelentes entre Petróleos de Venezuela y Chevron y su junta directiva, y con todas las transnacionales que están operando en el país. Lo que no se ha dicho y poca gente conoce es que la verdadera pelea de Chevron es con ExxonMobil. El año pasado se dieron 2 operaciones multimillonarias en el negocio petrolero. La ExxonMobil compró a la empresa Pioneer en $65 mil millones. Hay que ver el tamaño de esas operaciones, ¿no? Y Chevron, para no quedarse atrás, compró la empresa Hess en $55 mil millones. La diferencia de esas 2 compras es que la empresa Hess es dueña del 30% del consorcio que creó la ExxonMobil para robarnos el crudo que está produciendo en la fachada del Esequibo. Y la empresa ExxonMobil decidió solicitar la nulidad de esa compra, alegando el derecho preferencial. Eso es en tribunales norteamericanos. En tribunales norteamericanos. Esa es una pelea entre 2 transnacionales gringas. Entre 2 titanes. Sí. Esa pelea, por supuesto, que tiene expresión en el Congreso norteamericano. Recordemos que en Estados Unidos es normal que las empresas petroleras tengan sus representantes en el Congreso norteamericano. Claro, porque además hay que decirlo, no solamente las petroleras, es que en Estados Unidos en el Congreso está institucionalizado el lobby por parte de las empresas, de los intereses, de los grupos de interés, de consorcios, etcétera. Así es, de la industria militar, de la industria aeroespacial, farmacéutica, de todo, alimenticia. Entonces, la semana pasada vimos que en el Congreso norteamericano apenas por un voto le aprobaron a Donald Trump elevar el techo de la deuda norteamericana a $4 billones. Por un voto. Eso va al Senado, debe regresar al Congreso y deben aprobarlo antes del 30 de julio porque después entran vacaciones como entramos nosotros también aquí, y el 1 de septiembre entra la ejecución del presupuesto. Si no está aprobado el nuevo, se reconduce al anterior. Y esa es la pelea que tiene Donald Trump. Tiene apenas un voto de margen. Ya se sabe que hay 4 o 5 diputados realmente en contra de Venezuela y que han amenazado con no votar el proyecto del presupuesto si se les renovaba la licencia a Chevron. Y creo que la situación de Chevron va a estar así en ese limbo hasta el 1 de septiembre, cuando Donald Trump vea si le aprobaron el presupuesto o no y tome una decisión definitiva sobre la licencia de Chevron. Ahora, esa situación va a forzar la salida definitiva de Chevron de Venezuela. Yo creo que Chevron no se ha ido, ¿no? No, y además tampoco ha dado señales de que se quiera ir. No, yo tuve la oportunidad de entrevistarme con su CCO y realmente tú sientes el deseo de ellos de seguir aportando al país, seguir creciendo. El negocio petrolero venezolano sigue siendo muy rentable.
Y nosotros habíamos logrado una puerta ahí, pues Chevron producía 220, 230 mil barriles y bueno, estaba comercializando casi 300 mil. Algunos economistas nuestros dicen, no, eso no es nada para Estados Unidos. El problema no es que sea mucho o sea poco, el problema es que esas refinerías del Golfo de México se diseñaron para el crudo venezolano, y cuando los márgenes de refinación están muy pequeños, tú necesitas precisamente el mayor rendimiento con el crudo al cual tú diseñaste. Tú puedes sustituirlo por otro, pero no te va a dar el mejor rendimiento de tu diseño, y por eso están cerrando refinerías en Estados Unidos. Cerró una de Valero y cerró otra que no recuerdo el nombre, pero ya son casi 400 mil barriles menos de producción de gasolina que tiene Estados Unidos. Por eso en California están pagando el galón de gasolina en $5. Una cosa que no lo habían visto nunca, pues. Entonces no es un problema de cuánto estamos, si somos el 1, el 2, el 3%. El problema es la rentabilidad de esas refinerías que se diseñaron para ese crudo. Pero no solo eso, sino que también tiene que ver, y tú bien lo has expresado, con los márgenes de rentabilidad que tiene el mercado. Fíjate que hemos hablado que con el descenso, la banda en la que se están moviendo o actualmente los precios del petróleo, el barril de petróleo de esquisto en Estados Unidos es inviable. Bueno, esa es la estrategia de OPEC, ¿no? OPEC decidió dejar atrás su política de recorte de producción y recuperar su cuota del mercado, que ha perdido como cerca de 2,5 millones, estiman algunos analistas, en esa política desde 2022 de ir recortando producción para mantener unos precios altos en el mercado. Ha decidido dejar esa política atrás, ya ha incrementado 400 y pico mil de barriles. Se espera 411.000. Se espera que va a haber otro incremento, y eso tiene el mercado, como quien dice, en el vilo, ¿no? Es precisamente su estrategia, es los productores de quisto más ineficientes en Estados Unidos, que ya han dicho que no pueden operar, que están cerrando, y los más eficientes han dicho que no van a desarrollar los proyectos de inversión, sino que se van a quedar operando, para que salgan del mercado norteamericano aproximadamente unos 2 millones de barriles de quisto y ocupar ese espacio, la cuota del OPEC. Esa es la pelea que se está librando ahora, o sea, un cambio de estrategia agresiva, fundamentalmente porque se quiere recuperar la cuota de producción que había perdido el OPEC. ¿Qué papel pueden jugar allí China, los países asiáticos, que son los principales mercados emergentes para Venezuela? China, la India, por ejemplo, ya hemos visto hace poco una gira de la ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, justamente a propósito de este tema, y todos suponemos, más allá de las declaraciones oficiales, que esto fue el primer punto en la agenda, ¿no? Por supuesto, yo creo que la vicepresidenta y ministra de Energía, Delcy Rodríguez, tiene muy claro el panorama, ¿no? Y precisamente ese viaje a China era un viaje estratégico para nosotros. Y la prueba es que, bueno, la gente creía que Chevron iba a cerrar y se iban ahí 3,000, 4,000 trabajadores y se iban a llevar los taladros, los equipos, y no entienden que eso no opera así. O sea, que el Chevron apenas tiene 100 trabajadores en Venezuela, es decir, es una operación que mayoritariamente la tiene Petróleos de Venezuela, y el hecho de que la ministra y vicepresidenta Delcy Rodríguez haya anunciado en el evento de Feindustria que nuestra producción cerró en mayo un promedio de 1.060.000 barriles, quiere decir que los 220.000 barriles que estaba produciendo PDVSA con Chevron como socio minoritario han seguido su producción. Las cifras indican de que han aumentado las exportaciones a China, lo cual quiere decir que gran parte de ese crudo que se desviaba a Estados Unidos a través de Chevron, bueno, ahora se le está vendiendo a China, y nosotros vamos a seguir aumentando la producción y comercializando. Por supuesto que va a haber una diferencia en la rentabilidad, porque para China hay que, en la fórmula del costo de la estimación de precio del crudo, no es lo mismo 5 o 7 días de buque para ponerlo en el Golfo de México a las refinerías gringas, a 45 días para ponerlo en China, en las refinerías de China. Pues. Entonces ahí va a haber una disminución, sí, no mucho, que se va a compensar con la producción. Que buena parte de la flota naviera, la de PDVSA, está sancionada.
estaba bajo medidas coercitivas. Las flotas que se atreven a hacer este mecanismo están cada vez creciendo más, la llamada flota fantasma, ¿no? Flota negra le dicen. Que sí, que pagan GPS. Yo le digo la flota valiente, porque se atreven a desafiar el poderío y las medidas coercitivas unilaterales que son ilegales. Nuestro buen amigo, colega Werther Sandoval, que escribe unos artículos muy especializados para Últimas Noticias, acaba de publicar un trabajo sobre ese tema justamente de los barcos y cómo eso está presionando también el mercado, porque está cambiando condiciones en el mercado petrolero. Les recomiendo ampliamente leer ese artículo. Bueno, técnicamente nos hemos tenido que convertir en piratas, ¿no? Para vulnerar el efecto perverso de las medidas coercitivas. Cualquier país que sea soberano, que se respete a sí mismo, que cree en la democracia y en su autodeterminación, bueno, no se arrodilla, no se sienta a llorar, sino que resuelve y busca los mecanismos que le permitan, y eso es lo que ha hecho Venezuela y eso es lo que ha construido Petróleos de Venezuela desde que nos impusieron las medidas coercitivas unilaterales. Ahora, ¿cómo ves los escenarios para este segundo semestre de 2025? Tomando en cuenta es lo que estamos diciendo, pues mira, todos hemos escuchado que a Chevron se le dio una licencia específica con unas limitaciones mayores a las que tenía, pero que nadie ha dicho públicamente. Chevron no ha dicho esta boca es mía, la OFAC no la ha publicado, más allá de los comentarios, pues todos suponemos que sí existe esa licencia y que esa puede ser la nueva era de las negociaciones entre empresas norteamericanas o extranjeras en general y Petróleos de Venezuela. Mira, Petróleo de Venezuela ha hecho algo muy audaz, que hay que de verdad mirarlo con optimismo, ¿no? Modificó su estructura de contratación para permitirle a socios nacionales e internacionales participar en el negocio petrolero, invertir sus recursos y un mecanismo mediante el cual se le paga con producción. Eso es solo posible gracias a la ley antibloqueo y es lo que ha permitido que la producción siga creciendo y se mantenga. Lo que pensaban muchos, que los 220,000 barriles que producía Chevron en sociedad con Petróleos de Venezuela se iban a caer estrepitosamente, y decían que en el país no iba a haber $1 y que, bueno, íbamos a aparecer prácticamente con 500,000 barriles en el próximo reporte de la OPEP. Bueno, eso no va a suceder, pues es una ilusión de quienes sencillamente les gusta generar pánico en la población venezolana, pues, ¿no? Tiene sus implicaciones, por supuesto. A nosotros nos interesa que Chevron siga operando, que tiene más de un siglo aquí en Venezuela. Pues nos interesa que llegar al mercado norteamericano porque es el que nos produce mayor rentabilidad, pero no nos vamos a echar a llorar si ellos deciden no querer más nuestro petróleo, y tenemos ya compradores de ese petróleo. Y en Venezuela, quiero decirle a la población, están llegando empresas de Colombia, de México, siguen llegando empresas de China, de Argentina, de Brasil, que están interesados en participar en un negocio que es altamente rentable. Nuestra operación más costosa es la del lago, porque necesita buzos, necesita lanchas, necesita gabarra, y bueno, el precio del barril nuestro en el lago no llega a $10. Está entre $8 y $10. El costo de producción. De producción. Entonces el margen ahí es altísimo. Es alto. Y aún con la carga impositiva que tiene nuestra legislación, que está vigente y que lo pagan todas las empresas que vienen a trabajar en Venezuela, que tienen que pagar un 30% de regalía y que tienen que pagar el 50% de impuestos sobre la renta y otros conjuntos de impuestos, sigue siendo un negocio apetecible, y por eso las transnacionales no se quieren ir. Tú hablas con el CCO de Repsol y está igual, o sea, no se quiere ir, quiere seguir aportando su know-how, su conocimiento al crecimiento de la producción y al desarrollo del país. Bueno, y ese es el drama en el cual se encuentran estas empresas transnacionales ante un gobierno tan obtuso como el de Donald Trump, que fue derrotado en su primer intento, en su primer gobierno, con su intento de máxima presión y de asfixiar a Venezuela, y que está siendo derrotado ahora porque nosotros seguimos adelante gracias al esfuerzo de esta gerencia petrolera y gracias al patriotismo que tienen nuestros trabajadores, no solamente en el sector petrolero. Yo le digo, nuestros trabajadores que salen todos los días a reparar el sistema eléctrico, a cambiar transformadores, a reparar guayas, los que están en las empresas hídricas, los que están nuestros maestros, nuestros
profesores. Hay que ver lo que significa salir todos los de días a nuestro trabajar. personal de salud, que son Sí, también así unos es, héroes y heroínas. Así es. Oye, William, muchas gracias por acompañarnos. Siempre bienvenido. Bueno, no había estado aquí en el estudio contigo, Ah, pero mira tú. además voy a venir más a menudo. Tienes unas Bueno, asistentes muy bonitas. Que bueno, mira, se llevó Sandra sus flores hoy. Gracias a William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos. Imparques,